Bienvenidos a la mentoría educativa EOM. Hoy día vamos a tratar una sesión de aprendizaje elaborado con la rúbrica. Ahora voy a socializar una sesión de aprendizaje donde se movilizan las 5 rúbricas. Comprensión lectora, título, leyendo el cuento Zorro enamorado de la luna. Actividad de aprendizaje, título, leemos el cuento Zorro enamorado de la luna. Edad 5 años. Aprendizaje esperado, estándar. Lee diversos tipos de texto que trata temas reales o imaginarios que son cotidianos, en lo que predomina palabras conocidas y que se acompaña con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos. Demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Competencia. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Capacidad que se va a movilizar son: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma. Desempeño. Dice de qué trata, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios, como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones, expresiones o sucesos significativos que observa o escucha antes y durante la lectura que realiza por sí mismos o a través de un adulto. Criterio de evaluación. Dice de qué trata, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios y responde las preguntas inferenciales y criterial. El enfoque transversal es: enfoque priorizado es búsqueda de la excelencia, valores, excelencia, actitud observable, responde las preguntas con seguridad. Secuencia didáctica. Para ello es importante que antes de la lectura la maestra pueda organizar el espacio. Lo podría organizar en media luna, lo puede organizar, ¿no?, el espacio, que los niños se puedan sentar en forma circular. ¿Ya? Es importante. Muy bien, vamos a ver la motivación. La maestra presenta el cuento Zorro enamorado de la luna. Ya ahí estamos movilizando la rúbrica 1, porque el impacto que va a generar la maestra al presentar el cuento del zorro enamorado de la luna, quizás en una lámina, podría ser en una lámina llamativa. Saber previo. La maestra pregunta: ¿qué ven? ¿Qué será? ¿No? Los niños ahí contestan, no, responden de acuerdo a su saber previo. Problematización. La maestra pregunta: ¿qué pasará con el zorro? Los niños y las niñas dirán: el zorro irá de viaje. No, el zorro irá a pasear. Ahí estamos movilizando la rúbrica 2, que es razonamiento, porque estamos realizando la problematización. Propósito. La maestra comunica el propósito de aprendizaje. Hoy vamos a leer el cuento Zorro enamorado de la luna. Le comunica. Y ahí está movilizando lo que es la rúbrica 1, que está comunicando de manera explícita el propósito de la sesión de aprendizaje. Ya, este propósito de aprendizaje lo podemos decir de manera verbal o también le podemos presentar con imágenes. Muy bien, organización. Niños y niñas trabajan de manera individual y grupal. Acá en la organización, los niños y niñas puedan ver su criterio de organizarse. Pueden trabajar de manera individual, pueden trabajar en grupos de 2, de tríos o grupo grande. Ahí estamos movilizando la rúbrica 5. Normas del día. La maestra, los niños y las niñas establecen los acuerdos de convivencia para poder movilizar las normas de convivencia durante la sesión de aprendizaje.
Ahí estamos movilizando la rúbrica 5, que es, ¿no?, regula el comportamiento de los niños y niñas a través de las normas de convivencia. Gestión y acompañamiento antes de la lectura. Antes de la lectura es importante determinar la situación comunicativa en los niños y niñas y realizar las siguientes preguntas. ¿Para qué vamos a leer el cuento? Los niños y niñas dirán, para saber del zorro. ¿A quién estará dirigido el cuento? Los niños y niñas dirán, a todos los niños y niñas. ¿Quién lo habrá escrito? Y para tener ya la información, quién lo ha escrito en la portada, los niños y niñas observarán quién ha escrito el cuento. ¿Para qué se ha escrito? Los niños y niñas dirán, para saber la historia del zorro. ¿Ya? Muy bien. El siguiente paso es activar las experiencias y los saberes previos. Preguntarle, ¿qué saben acerca del zorro? ¿Alguna vez habrán visto a un zorro? ¿A quién se parece? Los niños y niñas dirán, a un perro, ¿no? ¿De qué creen que trata el cuento? Los niños y niñas dirán, del zorro. El zorro va a ir de viaje. No, el zorro va a ir a tomar agua. Y ahí estamos movilizando la rúbrica 2. Le vamos a ver lo que es razonamiento. ¿Ya? ¿Qué saben sobre la luna? Los niños dirán, la luna es brillosa. ¿Qué más les gustaría saber? Muy bien, estas preguntas son cruciales porque son preguntas de alta demanda cognitiva que va a promover razonamiento en los niños. Por eso ahí se trabaja lo que es la rúbrica 2. Durante la lectura, anticipación del contenido del texto. Acá es importante anticipar, ¿no? Durante la lectura, pero durante la lectura tiene que haber 2 o 3 preguntas importantes. Si durante la lectura realizamos preguntas, ya sea 5, 6 o 7, ya no sería una pregunta, ¿no?, que permite la anticipación del contenido del texto, sino sería una pregunta como una evaluación. Muy bien, acá dice, ¿qué pasará con el zorro? ¿Qué piensan ustedes que hará el zorro? Y luego, de igual manera, es deducir las palabras y expresiones luego para frasearlas. Quiere decir que en el texto vamos a ver palabras desconocidas, ¿ya? Y es importante que los niños puedan parafrasear palabras desconocidas. Para ello es importante leer una oración completa a los niños. Por ejemplo, si no lo puedan deducir o parafrasear las palabras desconocidas, es importante tener al lado un diccionario para poder saber qué significa la palabra. Muy bien, igual acá estamos movilizando la rúbrica 2, porque son preguntas de un nivel de demanda alta cognitiva y de conflicto cognitivo. Muy bien, que es de razonamiento. Después de la lectura, una vez que los niños y niñas hayan comprendido el texto, necesitamos verificar y comprobar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas. Las preguntas que vamos a realizar son preguntas inferenciales. ¿Por qué no lo vamos a hacer las preguntas literales? Porque las preguntas literales ya están de manera explícita en el cuento. Entonces, si vamos a trabajar razonamiento, tiene que ser preguntas inferenciales y criteriales. Preguntas inferenciales. Preguntarle, ¿por qué crees que el zorro se había enamorado de la luna? ¿Por qué sus amigos le decían al zorro que nunca podía llegar a la luna? ¿Por qué el anciano le dijo al zorro, creo que no podrás hacerlo? ¿Qué hubiera pasado si el zorro le hacía caso a sus amigos? ¿Por qué el zorro tuvo un gran colerón? ¿Por qué estaba el zorro con la lengua afuera? ¿Cuál es la enseñanza del texto leído? ¿Ya? Ahí estamos movilizando la rúbrica 2, que es razonamiento.
Muy bien, vamos a ver ya las preguntas criteriales. ¿Ya? Esto viene a ser un nivel de, por ejemplo, las preguntas criteriales viene a ser que la percepción, el criterio de cada niño y niña. Vamos a preguntar, ¿qué opinas de los amigos del zorro? Y cada niño da su propia opinión. Entonces acá estamos trabajando lo que es pensamiento crítico, la postura, el criterio de cada niño y niña. ¿Qué opinas del zorro? El niño dirá, el zorro es valiente. La niña dirá, el zorro es fuerte. ¿Qué hubiese hecho si fueras uno de los amigos del zorro? ¿Y por qué? ¿Estás de acuerdo con lo que le dice el anciano al zorro? ¿Por qué? ¿Te parece verosímil la historia? ¿Puede suceder lo que se cuenta? ¿Por qué? Y luego decirle, ¿para qué nos sirve este aprendizaje? ¿Cómo podemos aplicar en la vida diaria? Ahí estamos movilizando la rúbrica 2 y a la vez la rúbrica 1. Que los niños y niñas tengan el sentido de lo que aprenden. ¿Para qué nos sirve este aprendizaje? Y cómo podemos aplicar en la vida diaria. La evaluación, metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? En la metacognición es importante que los niños reflexionen el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y las preguntas cruciales que vamos a realizar es, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos siguieron para comprender el texto? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo resolvieron? Ahí estamos movilizando la rúbrica 2, ¿ya? Que es razonamiento. Porque el niño hace un recuento. ¿Qué pasos ha seguido para comprender el cuento? El criterio de evaluación, vamos a ver los instrumentos de evaluación, que es la rúbrica. La rúbrica es factible para poder evaluar un desempeño, así que para poder evaluar el nivel de desarrollo de una competencia. Y cuando trabajamos, por ejemplo, en cada actividad de aprendizaje estamos trabajando competencias y la rúbrica es factible para evaluar el desarrollo de las competencias y no así la lista de cotejo, tampoco lo que es semáforo, porque no son instrumentos que nos ayuden a evaluar el desarrollo de la competencia. Muy bien, vamos a ver criterio de evaluación. Dice de qué trata, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios y responde a las preguntas inferenciales y criteriales. Vamos a ver. Dice de qué trata, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios y responde a las preguntas inferenciales y criteriales y dibuja. Tiene un desempeño, ¿no? Un nivel de logro AD. Dice de qué trata, cómo continuará y cómo terminará el texto a partir de algunos indicios y responde a las preguntas inferenciales y criteriales. Ya no lo dibuja, ¿no? Tiene un nivel de logro A. Dice de qué trata o cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios y responde a las preguntas inferenciales, solo inferenciales y ya no criteriales como acá. Entonces tendría un nivel de logro B. ¿Ya? Tiene dificultad en predecir de qué trata el texto. Tiene mucha dificultad. Tiene un nivel de logro C.